y hablemos de este último tema de física para ustedes. Como si la física fuese una serie de televisión o de una serie de internet, ha pasado por distintas épocas o distintas temporadas de física, por así decirlo. Desde que la física comenzó con las cositas más sencillas como la dinámica o la cinemática, las famosas leyes de Newton. Después la física tomó un salto un poquito más avanzado a temas como la termodinámica, la variación de calor y de energía. Después pasamos a temas un poquito más complejos o más pequeños cuando empezamos a hablar de magnetismo y electricidad, cuando hablábamos de corriente, de intensidad eléctrica, voltaje, resistencia, todas esas cosas. Y así la física ha ido aumentando cada temporada. Vienen nuevos personajes, nuevas tramas, nuevos conflictos. Y después de algunas temporadas, nos encontramos en lo que yo considero y lo que mucha gente considera la última temporada hasta ahora. No ha habido una nueva, por así decirlo, desde hace unos 100 años, que se conoce como la física moderna. La física moderna. Esa es la física en la que actualmente se está estudiando, se está investigando, y nosotros vamos a conocer un poquito, vamos a pasar por encimita de la física moderna, para que puedan entenderla. La física moderna, la física teórica, se fundamenta en dos ideas principales, o en dos grandes campos principales. El primero es la cosmología que, como ustedes pueden darse cuenta, estudia el universo, el espacio, agujeros negros, agujeros de gusano, viajes en el tiempo, etc. Ese es un campo cuyo mayor estandarte o personaje principal es la relatividad general, una teoría tan pero tan bonita del universo que es sencillamente espectacular estudiarla. Es muy compleja porque utiliza matemáticas muy avanzadas. No la vamos a ver de manera profunda por si acaso. Y la otra trata de estudiar lo más pequeño del universo. Es irónico, mientras que uno estudia lo más grande del universo, otro es lo que estudia, es la famosa mecánica cuántica, que estudia las partículas que nos conforman y las fuerzas que hay entre ellas. Nosotros ya estudiamos una de estas fuerzas, que es el electromagnetismo, la estudiamos, pero la mecánica cuántica quiere ir más abajo, mucho más abajo. Fotones, electrones, quarks, teoría de cuerdas, todo eso estudia la mecánica cuántica. Y por así decirlo, su personaje principal actualmente es la famosa teoría cuántica de campos. Asimismo, es una teoría extremadamente complicada con matemáticas muy, pero muy sofisticadas. Y el objetivo de este último parcial es que ustedes tengan una noción de estas dos grandes entidades o estos dos grandes protagonistas. Hay muchas otras cosas envueltas por aquí, metidas, pero me quiero enfocar solo en estas dos. La relatividad general y la mecánica cuántica, pero vamos a verla, pero suavecito. No vamos a profundizar en esto porque es tema muy complicado y requiere horas y horas de estudio. Pero para que tengan una idea, vamos a ver lo último de física que hay. No sabemos si existirán más temas después de este, si hemos llegado al final de la física. Y vamos a hablar un poquito de ese final, el que se conoce famosamente como la teoría que une a los dos mundos, la cosmología y la mecánica cuántica. Una famosa teoría del todo. Vamos a hablar de eso también en su momento. Eso es lo que se busca, unificar las dos últimos protagonistas para que se lleven bien y se cree una teoría total, una teoría final de toda la física. Una vez pase eso, en teoría la física habrá terminado,
hasta que alguien descubra algo nuevo, que sí hay muchas cosas nuevas aún que descubrir. Entonces comenzamos nuestro viaje por la relatividad. Y vamos a hablar de la relatividad. Antes de hablar de la relatividad general, tenemos que hablar de su hermana menor. Y ese es el tema de este día de hoy, la relatividad especial. Vamos a comenzar viendo dos escenarios y quiero que me digan cuál es su respuesta lógica o intuitiva. Tenemos estos dos escenarios. Tenemos una personita que quiere medir con una regla o con un material de medición un puente. ¿Qué tan largo es un puente? ¿Verdad? En este caso la persona está quieta. Persona quieta mide puente. Ese es el primer escenario. Y el segundo escenario es similar. Una persona quiere medir un puente, pero la persona ya no está quieta, sino que está en movimiento. Está en movimiento. En un tren, como ustedes pueden apreciar en ese dibujito. Pregunta. Intuitivamente. La pregunta es, ambos, vamos a llamarlos espectadores, medirán lo mismo. Lógicamente, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ambos, no vamos a llamarlos espectadores, la palabra correcta es observadores. Medirán lo mismo. Uno está quieto y otro está parado. ¿Qué piensan ustedes? Lógicamente, ambos espectadores medirán lo mismo. Ariana. Yo creo que no, porque la persona que está quieta ve el puente desde una perspectiva diferente. Ya, eso es una interesante postura. Pero yo les pregunto, sea que yo esté parado, o sea que yo esté en movimiento, el puente va a cambiar su longitud. No tiene sentido pensar que si yo estoy parado o quieto, el tren va a medir más o va a medir menos. Perdón, el puente. El puente mide lo que mide. No importa dónde esté. Que esté adelante, atrás, arriba, abajo, afuera, adentro. El puente mide lo mismo. Medirá exactamente lo mismo. Eso es lo que intuitivamente pudiésemos decir. El puente mide siempre lo mismo. Siempre lo mismo porque digamos que el puente mide 1 kilómetro. Yo no puedo hacer que ese kilómetro se haga más pequeño o más grande. No tiene sentido. No puedo hacer. No puedo hacer. No puedo hacer que mida de 1 kilómetro 2 o de 1 kilómetro la mitad. Yo no puedo alterar eso y que esté en movimiento o quieto no afecta. Eso es lo que creían en la antigüedad diferentes físicos. Esa es la famosa relatividad galileana, por así decirlo. Sin embargo, llegó Albert Einstein y demostró que esto no es verdad. Y es que si realizáramos este experimento en la vida real, sucedería lo contrario. Sucedería lo que nos volaría la cabeza y que parece que no tiene explicación. Al medir yo el tren quieto, va a medir una distancia. Una distancia. Vamos a llamarle una distancia. Un segundito. Ahí está. Ahí. Deja compartir. Y vuelvo a compartir. Ahora sí. Si yo midiese el tren, perdón, ¿por qué le digo tren? El puente quieto mediría una distancia, que vamos a llamar una distancia L. Pero si yo lo midiese estando en movimiento, mediría una distancia L1. Y L1 va a ser menor a L.
Y es que la relatividad especial nos dice que, esto es algo impactante, que cuando nosotros nos movemos, los objetos van a deformarse, van a hacerse más pequeños, y tiene una explicación que se las voy a decir en este momento. Los objetos sencillamente van a hacerse más pequeños. Y esto lo podemos ver en la vida real cuando ustedes o cuando cualquiera de nosotros haya un carro que va a gran velocidad, a 70, 80, 90 kilómetros, tal vez en una carretera. Pregunta, si ustedes ven afuera el paisaje, ¿se puede apreciar nítidamente cada cosa o cómo se ve? Pregunta. Ustedes están en la vía Salinas o a la costa. Un carro va a 90, 100 kilómetros. Si ustedes tomasen una foto desde una foto del paisaje que está afuera con su teléfono, y la comparan con una foto tomada estando quietos, dirían que se vería exactamente igual. ¿Sí o no? Edward. Obviamente no. ¿Cómo se vería la foto estando en movimiento? ¿Qué tendría de particular? Borroso. ¿Mande? Como que medio borroso. Medio borroso y distorsionado, ¿verdad? Y es que eso es lo que dice la relatividad especial. Al ir a velocidades muy grandes, nosotros empezamos a ver las cosas distorsionadas o hasta más aplastadas. Más aplastadas. Eso se debe a uno de los postulados de la teoría de la relatividad, que ya voy a mencionarles cuáles son. Entonces, mientras más rápido vayamos, las distancias se van a hacer mucho, o los que vemos afuera se va a hacer mucho, 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 mucho más pequeño. Esto es impresionante. Pero esto no solo pasa con las distancias, con el espacio, también pasa con el tiempo. Otro escenario. Queremos medir el tic-tac de un reloj. Un tic-tac mide un segundo. Y estamos nosotros en dos escenarios. Estamos totalmente quietos y vemos que un segundo dura un segundo, en efecto. Pero estamos ahora en otro caso, estamos viajando con un hiperpropulsor a velocidades supersónicas, más que el sonido. ¿Podremos ver el mismo o escucharemos el mismo tic-tac a la vez? La respuesta es no. Y eso se debe a que, igual que pasa con el tiempo, con el espacio, al alcanzar velocidades extremadamente altas, el tiempo se empieza a hacer más pequeño, se empieza a dilatar. Esta dilatación temporal que se hace más pequeño es una consecuencia de la relatividad general, de la que hablaremos después. Pero esto es increíble. Cuando viajamos a velocidades, claro, aquí estamos hablando de velocidades extremadamente grandes, el tiempo se va a hacer más corto. Ahora, qué tan corto se haga depende de qué tan rápido vayamos. Si vamos muy rápido, el tiempo va a hacerse más y más corto para nuestra perspectiva. Mientras que si fuésemos muy pero muy lento o normal, el tiempo pasaría normal desde nuestra perspectiva. Por eso se llama la teoría de la relatividad. Relatividad viene de relativo. Para este observador A, la longitud mide una cosa. Para este observador B, el puente mide otra. Para este observador A, el tiempo mide un segundo, por así decirlo. Un segundo mide un segundo. Pero para el de acá, medirá un poquito menos. 0,00000099 segundos. Relatividad. Cada observador mide algo distinto. Esa es la definición de la relatividad. Relatividad. Cada observador mide algo distinto dependiendo de dónde esté y qué tanto se mueva.
Y este concepto es extremadamente poderoso porque nos dice, y vamos a hablar ya de los dos postulados de la relatividad especial. Nos dice lo siguiente. Vamos a hablar de los dos postulados. El primer postulado o la primera idea dice: todo movimiento es relativo. Todo movimiento es relativo. Ejemplo. Imaginémonos que estamos nosotros en un avión. Nosotros estamos sentados en nuestro asiento, ¿verdad? Y vemos a nuestro vecino, por así decirlo, que también está sentado en un asiento al ladito. Pregunta, vamos a nosotros llamarnos el observador A y vamos a llamar el sujeto B. Pregunta, ¿cuál va a ser la velocidad que tiene B a nuestros ojos si está sentadito en su asiento? ¿Cuál será la velocidad de B, del sujeto B, a nuestros ojos como A? ¿Cuál sería? Usted está sentado y lo ve sentado a él. ¿Qué velocidad tiene? Si está sentadito en su asiento viendo una película o comiendo algo. Adriana. Yo digo que sería 0 porque nuestros ojos no se están moviendo. Correcto. 0 metros sobre segundos. Nosotros vemos que nuestro compañero o nuestro vecino está sentado. No está corriendo, no está caminando, no está volando, está quieto. A nuestros ojos está quieto. Pero si alguien que estuviese abajo en el cielo, perdón, en la tierra, viera, digamos que tiene la posibilidad de ver tras, como Superman, ver a través de las cosas. Vamos a llamarle un observador C. Y él viera a nuestro compañero. La pregunta es, la velocidad que lleva B con respecto de C, la pregunta es, ¿seguiría siendo 0? La respuesta es no, porque el primer postulado dice que todo movimiento es relativo. Es decir, dos observadores no siempre van a ver lo mismo a la vez. Y es que el observador que está en la Tierra va a ver que la velocidad que tiene B es la velocidad que tiene el avión. Velocidad del avión. ¿Por qué? Porque va a ver que está en un avión y a los ojos de alguien aquí en la Tierra, el sujeto B se está moviendo a la misma velocidad del avión. Que la velocidad de los aviones es bastante alta, por si acaso. Viajan a cientos de kilómetros por hora. Eso significa que el movimiento es relativo. Para mí, sujeto A, está quieto mi compañero. Para C, alguien en tierra se está moviendo con la velocidad del avión. Todo movimiento es relativo. Lo mismo puede pasar cuando estamos en un carro. Si estoy yo conduciendo o estoy sentado, todos quienes estamos en el carro estamos quietos. A nuestras visiones todos estamos quietos respecto a unos de otros. Pero si alguien afuera nos ve, vería que estamos con la velocidad del carro, 60, 70, 80 kilómetros. Todo movimiento es relativo. Todo movimiento es relativo. Eso es lo que dice el primer postulado de la teoría de la relatividad especial de Einstein. Pero no solo dice eso. También dice lo siguiente. Si bien todo movimiento es relativo, dice la segunda parte, las leyes físicas son iguales en todo movimiento. No es que porque yo vaya más rápido o más lento, la física va a funcionar distinta para mí. No. Dice, ok, todo movimiento es relativo. No hay un sistema inercial absoluto. Por así decirlo, no hay un observador que esté quieto. Siempre. Porque todos nos estamos moviendo. Con respecto a la Tierra, con respecto al Sol, con respecto a la galaxia. No existe alguien que esté totalmente quieto, no existe la inercia absoluta.
No existe una persona en el universo o cosa en el universo que esté totalmente quieta. No existe. Sin embargo, sin importar dónde estemos, qué tanto nos movamos, las leyes de la física son iguales en todo y absolutamente todo momento y para todos los observadores. Esa es el primer postulado de la teoría de la relatividad especial. Todo movimiento es relativo, como el que vimos del avión, y todas las leyes de la física son las mismas en todo momento. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No. Vamos a hablar ahora del segundo postulado y el más interesante de todos. Volvamos al ejemplo del avión. Voy a dibujar nuevamente el avión que está aquí. Voy a duplicar nuevamente y voy aquí abajito. Voy a borrar las líneas que hice y solo me quedo con estas dos. Me quedo con los tres. Imaginémonos ahora, voy a alejar voy a alejarlos un poquito a estos dos. Voy a ponerlo a uno en cada extremo del avión. No, bueno, voy a ponerlo a este al otro extremo del avión. Ok, A y B. Y aquí va a aparecer algo que a los físicos les rompió la cabeza cuando lo descubrieron. Fue lo que revolucionó en realidad la física, este segundo postulado. Como nosotros sabemos, los fotones de energía viajan a una velocidad de la luz, que si no se recuerdan es 300.000 kilómetros por hora o 3 millones de kilómetros por segundo. ¿Verdad? Entonces, imaginemos el siguiente caso. Vamos a imaginar dos casos distintos. Voy a dibujar esto dos veces. Voy a dibujar el caso A y el caso B. O la situación A y la situación B. Entonces, situación A. Imaginemos que el avión viaja a una velocidad vamos a decir que viaja a una velocidad de 300 kilómetros por hora. ¿Verdad? Ambos observadores están quietos, uno respecto a otro, ¿sí o no? Él está quieto si yo lo veo. Y él está quieto si yo lo veo. Están quietos, están parados o sentados en el avión. Entonces, va a suceder algo interesante. El observador A le va a lanzar una pelota al observador B. Le va a lanzar una pelota que se va a dirigir hacia él para golpearlo. Quiere golpear en la cabeza, ¿verdad? Y esta pelota va a viajar. Esta pelota va a viajar a, vamos a decirle, 3 kilómetros por hora. 3 kilómetros por hora. Se la lanza, por si acaso, para que lo golpee a él. Y el observador B va a recibir la pelota. La pregunta es, imagínense que ustedes son el observador B. El observador B. Vamos a decirle velocidad pelota. Pregunta, el observador B, si viera a la pelota, ¿a qué velocidad la estaría viendo llegar a él? Pregunta para ustedes. Ustedes son el observador B. Ven que les está lanzando la pelota a mi pana A. ¿Con qué velocidad llega la pelota? ¿Qué velocidad yo como B percibo la pelota? Sería mejor dicho la velocidad de la pelota que está observando el B. ¿Con qué velocidad llegaría? Edward. Para él no sería una velocidad normal, sería como si están los dos en el mismo lugar. ¿Cuánto sería entonces la velocidad de la pelota que ve el observador B?
los dos están, por así decirlo, quietos, porque el avión viaja, no es que el avión hace movimientos bruscos. Así que este escenario es similar a si estuviesen en tierra. ¿Qué velocidad llega a B? Y yo B cómo la observaría. Ariana. La velocidad de la pelota es igual, 3 kilómetros por hora. Es correcto, Ariana. Yo, como observador B, vería que la pelota viene a mí con 3 kilómetros por hora. Yo vería eso, yo vería eso. Yo si fuese B, estaría viendo, ok, este pana me lanza la pelota con 3 kilómetros por hora por velocidad. Yo vería eso. Porque estamos quietos los dos. Respecto a los otros, estamos quietos. Pero si el que está abajo, el observador, se viera la pelota, él vería algo distinto. Y esto pasa, esto se ha comprobado. Él vería que la velocidad de la pelota final es igual a los 3 kilómetros por hora más los 300 kilómetros por hora del avión. Como él no está en el avión y como hemos hablado que el movimiento es relativo, el sujeto que está en C vería que la pelota se mueve con el avión y estas velocidades se suman. Esto se conoce como velocidad relativa. El observador C vería cómo las dos velocidades se suman las dos velocidades. Es increíble. Si yo fuese C, yo vería y yo midiera, yo me diría que la pelota va a moverse a 303 kilómetros por hora. No a 300, no a 3, a 303 kilómetros por hora. Ese sería el caso A. Sí quedó claro este caso, ¿verdad? Se lanza una pelota de A a B. Yo como B la vería a 3 kilómetros, pero alguien afuera la vería combinada con la velocidad del avión. Como les dije, este tema no es que es complejo por fórmulas, es complejo por entenderlo. Y quiero que me entiendan bien porque vamos a ver más adelante las ecuaciones relativistas. Entonces, sí quedó claro. Lanza la pelota, yo la veo a 3 kilómetros. Alguien afuera la vería a 303 kilómetros. Pero ahora vamos a ver el caso B, el mismo. Va a lanzar ahora esto, va a lanzar una pelota. Digamos que el avión viaja a sí mismo. La velocidad del avión es la misma del anterior caso. 300 kilómetros por hora. Pero ahora va a lanzar la pelota ya no a 3 kilómetros, a 3 kilómetros por hora, sino va a lanzar la pelota a una velocidad extremadamente alta, que son la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por hora. Aquí está en metros segundos, que es 3 millones, kilómetros por hora es 300.000. Repitamos la pregunta. Como observador B, la velocidad de la pelota dista desde el observador B, ¿cuánto sería? Está ahí en el avión, ¿cuánto sería? Estoy en el avión y veo que me la lanza a 300.000 kilómetros por hora. ¿Con qué velocidad yo, como espectador B, vería esa pelota? Ariana. 300.000 kilómetros por hora. Correcto, la vería como el mismo caso que está acá. 300, la veo a 3 porque la recibo a 3, ¿verdad? Así que yo, como espectador B, la vería a 300.000 kilómetros por hora. Y ahora vamos a hacer la pregunta. El espectador C, ¿a qué velocidad vería la pelota? Velocidad, el espectador C. La pelota vista desde el observador C. ¿Qué velocidad tendría la pelota? Adriana. Serían los 300.000 kilómetros por hora más los 300 kilómetros por los que va el avión.
300.000 kilómetros por hora de la pelota más los 300 kilómetros por hora del avión. ¿Esto es correcto? La respuesta es no. Pero no porque matemáticamente esté mal, no. No porque eso nos lleva al segundo postulado de la relatividad especial. El segundo postulado dice: la velocidad de la luz siempre es la misma indistintamente del observador. Y esto es lo más impresionante de la relatividad, que la velocidad de la luz, porque está viajando a la velocidad de la luz, va a ser la misma. Yo como espectador B y el observador C van a ver que la pelota viaja a la misma velocidad, a la velocidad de la luz. ¿Por qué? Porque esta siempre va a valer lo mismo para todos los espectadores, los observadores. Ya vimos que la velocidad en realidad debería haberse sumado, 300 más 300.000, debería haberse sumado. ¿Qué es lo que pasó acá? Pero cuando hablamos de la velocidad de la luz, esto se rompe. Por eso es el postulado relativista. La velocidad de la luz es exactamente la misma para distintos observadores. Y esto es algo que a la gente cuando descubrió esto le rompió la cabeza. ¿Cómo es que puede medir lo mismo si es que yo estoy moviéndome quieto? Es impresionante. ¿Verdad? Es la misma. Esto es impactante. Pero viene la pregunta. Ok. Pero deberían sumarse las velocidades. Y aquí viene lo interesante. Cuando llegamos a velocidades muy altas, que es lo que conversamos más arribita, tanto el tiempo como la longitud empiezan a hacerse más y más pequeños. Mientras más nos acercamos a la velocidad de la luz. Y eso es lo que nosotros vamos a hablar en este momento. Ya vimos los dos postulados. Todo movimiento es relativo y las leyes físicas son iguales en todo momento, ¿verdad? Y la segunda, la luz siempre viaja a la misma velocidad. A la luz no le importa quién la esté viendo. Siempre va a viajar a la misma velocidad. Voy a poner este separador de los dos casos. Y esto trae consecuencias muy interesantes, que son las que vamos a hablar en este momento, en estos últimos 4 minutos. La siguiente clase de esto la voy a tener que grabar porque no tenemos el día viernes clase, porque voy a tomar su recuperación. Así que quiero que vean la clase que sigue. Y nos tocaría ver las dos ecuaciones relativistas que veremos en esta clase. Ecuaciones relativistas. Ambas son espectaculares y son bastante interesantes. La primera de todas se la conoce como la ecuación de la dilatación temporal. Dilatación temporal. ¿Qué me dice esta ecuación? Me dice, mientras más nos acerquemos a C, esa es la velocidad de la luz, que por si acaso 300.000 kilómetros por hora o 3 millones de metros sobre segundo. Mientras más nos acerquemos a la velocidad de la C, el tiempo se va a comprimir, a dilatar, es decir, se va a hacer más y más pequeño o más grande dependiendo del observador. Ya les voy a explicar esto. Bueno, en la siguiente clase se los explico, ¿verdad? Mientras más nos acerquemos a la velocidad de la luz, el tiempo se va a expandir o se va a hacer más grande a nuestros ojos. ¿Cómo se calcula la dilatación temporal? Recordemos que
en esto necesitamos siempre dos observadores. Dos. Depende de dos observadores. La ecuación es esta, que la voy a explicar en ejercicios en la próxima clase. El tiempo que mide un observador, que va a ser T apóstrofe, es igual a el tiempo que mide otro observador que esté quieto. Este es el tiempo que mide un observador quieto dividido para la raíz cuadrada de 1 menos, porque esto dice que explicarlo detalladamente, la velocidad que lleve dividido para la de la luz al cuadrado. Esta fórmula se ve bien compleja, pero es fácil de explicarla, ¿verdad? En la siguiente clase les voy a explicar cómo funciona esto. Y la segunda ecuación relativista es la que se conoce como contracción de longitud. Longitud. O también llamada la contracción Lorentz. Otra vez vemos a este señor Lorentz. Lo vimos en fuerza magnética, pero ahora lo vamos a ver acá. Y me dicen lo siguiente. Mientras más nos acerquemos a la velocidad de la luz, las longitudes, las medidas se van a contraer o se van a achicar. Se van a achicar. Entonces, ¿cuál es la fórmula de la ecuación de la contracción temporal? Es esta. La longitud que mide un observador L apóstrofe es igual a la longitud que mediría un observador quieto multiplicado por 1 menos b sobre c al cuadrado. ¿Cómo funcionan estas ecuaciones y de dónde nacen? Eso es lo que voy a explicar en el video que subiré el día de mañana o el día viernes. Pero lo que quiero que quede claro es esto. Los dos postulados. Todo movimiento es relativo y la luz siempre va a viajar a la misma distancia. Si viajamos muy cerca de la luz, las distancias se van a hacer pequeñitas o más pequeñas. Y si viajamos a velocidades muy altas, el tiempo se va a acortar. ¿Qué tanto? Eso es lo que me calculan estas dos fórmulas relativistas, que es la que explicaré en su momento el día viernes. Listo. Hasta aquí llega la clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta antes de terminar? ¿No? Listo. Entonces con eso ha concluido esta clase de física y con eso terminamos por el día de hoy.